fundador y presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul, emprendedor social, TEDx speaker y conferencista, Zaro Puebla, doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas de México, maestro emprendedor y conferencista con síndrome de Down y más de 11 años de trayectoria. Jorge Font, padre y atleta con discapacidad, reconocido a nivel internacional en la disciplina de esquí acuático. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. ¿Me escuchas bien? Morelos. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Feliz de la vida, mi querido Ernie. Qué coraje que no pude estar físicamente allá con ustedes en León. Pero encantado de la vida de participar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. No, al contrario. Y bueno, pues Jorge Font, otra parte del reto, ¿no? De sortear esta nueva normalidad y de enfrentarnos a los inconvenientes que trae la tecnología. No se va a poder conectar con nosotros, pero vamos a continuar con las transmisiones. Y me interesaba mucho retomar esa plática que en algún momento compartimos con Silke a través de Cambiando Modelos y invitar a Carlos de Zaro también a añadirle una perspectiva diferente, porque pues bueno, Carlos es hijo y es una persona con discapacidad y es importante que tengamos también esa perspectiva como hijo. ¿Qué significa la figura paterna, ¿no? en el desarrollo, en el acompañamiento? Gerardo, como bien decía el intro, forma parte, es impulsor, creador, director de la Fundación Iluminemos de Azul, que es una condición, como les mencionaba a quienes nos acompañan acá de manera presencial. Atiende una condición que es hermana al síndrome de Down, el autismo. Dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro colectivo, hay mucha incidencia de autismo y síndrome de Down. Y pues es importante también conocer cómo se recibe el diagnóstico cuando uno es el papá y cómo va sorteando el reto, cómo lo va asumiendo y cómo se va construyendo para hacer pues un mejor apoyo, Gerardo. Carlos, a ver, empecemos por lo primero, cuando recibes el diagnóstico. Gerardo, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo fue contigo, porque a diferencia del síndrome de Down que nos damos cuenta prácticamente al momento del nacimiento, es algo que no sucede así con el autismo. Totalmente, y fíjate que ahora sí que no es comparativo, ¿no? Las sensaciones, porque creo que son mismas nada más a diferente, ahora sí que etapa de vida, ¿no? Pero al final pues ahora sí que a veces lo digo como un mazazo o como un sartenazo en la cabeza, ¿no? Una de las grandes, creo, complejidades que tiene el autismo es justamente el tema del diagnóstico, ¿no? Empiezas a sospechar a lo mejor a los 18 o 19 meses de edad que algo no va bien en el neurodesarrollo para después empezar a buscar las respuestas, ¿no? Y empezar a buscar diferentes, pues ahora sí que alternativas que te lleven a un diagnóstico y a un diagnóstico pues tan complejo como es cuando hablamos en temas de neurodesarrollo, ¿no? Y mira, nosotros tuvimos mucha suerte porque tuvimos una muy amiga de mi ex, era terapeuta en temas de autismo, entonces nos dio un acompañamiento increíble, la verdad, y tuvimos mucha suerte. Claro, ese acompañamiento recibido y esa suerte ahora sí que no quita las dificultades que conlleva la noticia, ¿no?
en este peregrinar de búsqueda de respuestas de qué es lo que está pasando y bueno, ok, está dentro del espectro autista, pero ¿y ahora qué hacemos, no? Porque pues sabemos todos los que estamos aquí, tanto en temas de síndrome de Down como en temas de autismo, pues las complejidades que tiene la intervención terapéutica según cada caso, ¿no? Entonces, mira, al final del día fue muy difícil, pero al mismo tiempo para mí fue muy práctico el hecho de pues, decir, ok, me da igual lo que tenga, ¿no? Ahora sí que el diagnóstico no es un pronóstico, es un punto de partida y a partir de eso, pues empezar a trabajar como familia. Oye, y después de la parte de recibir la parte técnica del diagnóstico, ¿cómo fue la parte emocional para ti, Gerardo? Pues mira, la parte técnica prácticamente no le entiendes nada, ¿no? Cuando te explican clínicamente o cualquier tema de neurodesarrollo, te quedas así con cara de qué está pasando aquí, pues no entendí nada, ¿no? Pero mira, la parte emocional, yo puedo hablar por mí, ¿no? Y para mí fue muy práctico, obviamente es doloroso y demás, pero yo soy un convencido de que no eres, o así que las cosas que te pasan no te define el cómo actúas con lo que te pasa, ¿no? Y para mí fue de, ok, pues tiene autismo, empezar a trabajar, ¿qué hay? ¿No? Y hacerlo lo mejor que podamos, que al final del día creo que eso es lo que hacemos todos los padres, ¿no? Lo mejor que podamos bajo las circunstancias que tengamos y empezar a construir y a buscar oportunidades por todos lados y a buscar respuestas pues para al final del día enfocarnos en lo que creo que es más importante, ¿no? Que es la calidad de vida y la vida independiente. Claro. Oye, Carlos, y en tu caso, digo, obviamente pues, eras un bebé, pero sé que a lo largo de tu vida se pudieron haber compartido algunas experiencias y tal vez en el acompañamiento con tu papá pudo haberte compartido cómo fue para él el recibir la noticia de tu nacimiento, el síndrome de Down. No sé si por ahí pudieras tener una experiencia que quisieras compartirnos. Pues mira, realmente mi padre me trató como un niño sin condición. O sea, yo tuve un trato por medio de mi padre muy diferente en el sentido de que, bueno, haces esto, vas aquí, vas allá, traer el vaso, darle lo que él literalmente me pedía y literalmente fueron ricos los momentos que pasamos juntos, ¿no? Entonces, o sea, pero realmente él, un papá informado sobre la condición, no, porque él me lo dijo a mí, ya enfermo él, o sea, ya sin poderse mover de la cama, en una sola pieza, ¿sí? O sea, sorprendido de lo que empezaba yo a hacer. Ahí fue cuando me dijo, tú tienes síndrome de Down. Entonces, literalmente, pues, me cayeron muchas cosas de lo que yo viví literalmente en parte de la escuela llamado Mongol, ahí viene el carro de la basura por ti, o sea, toda esta parte, pero de ahí en fuera siempre fue muy entendido, muy sensible y pues bueno, ahora sí que ¿qué más puedo yo decir más que darle las gracias en este momento? Oye, Carlos, y otra cuestión que de hecho también quiero plantearlo con Gerardo es, ¿qué diferencia tú ves o tú alcanzaste a percibir en el acompañamiento que te dio tu papá al acompañamiento que te dio tu mamá? En los años que digo, pudiste convivir con él, ¿qué diferencia había de interacción entre el acompañamiento que te daba cada uno? Pues ahora sí que pues el acompañamiento fue diferente porque los dos hablaban un idioma diferente en el trato,
en decirme, por ejemplo, mi mamá, vamos a hacer la cama hasta que te salga bien, recoge tu cuarto si no nos sales, trata de hacer tu tarea lo mejor posible, a ver, abre la mochila, saca los cuadernos, o sea, mi papá es, a ver, vente, vamos a sentarnos a ver la televisión. Había series que todavía recuerdo que nos sentábamos a ver y disfrutábamos, a ver que la botanita para ver la televisión, o sea, situaciones iguales pero diferentes. Ok. Y en tu caso, Gerardo, cuando reciben el diagnóstico, ¿cuáles fueron las primeras conversaciones que tuviste con tu esposa en ese momento, pues para arrancar ese camino que iban a tener que emprender? Mira, muy difícil por un contexto social, ¿no? Y un entorno que muchas veces incluso te dicen no le digas a nadie, te lo van a etiquetar, ¿no? Muy difícil y teniendo conversaciones, pues desde reconociendo nuestra propia vulnerabilidad, aterrados de miedo, obviamente, pues por ahí una que otra lágrima, siempre, ¿no? Pero al final, yo creo que con el tema del diagnóstico, lo que tenemos que entender es que lo que perdemos como padres son las expectativas, ¿no? O sea, nace tu hija y lo primero que crees o lo primero que piensas, o cuando te dicen incluso que vas a ser niña cuando estás esperando, ya te viste en la boda bailando el vals como papá, ¿no? O sea, tendemos a futurear y a fantasear. Y obviamente de repente pues con un diagnóstico se te derrumba todo, ¿no? Se te derrumban todas las expectativas, pero se crean nuevas, que eso es para mí lo positivo de esto, ¿no? Aprendes a llevar, aprendes que el autismo forme parte de la conversación en tu familia, que forme parte del día a día, a veces condiciona muchísimas cosas claramente, pero al mismo tiempo te abre otras expectativas y te abre otros caminos y otros mundos que también son maravillosos y que tenemos que estar abiertos a vivir y a recorrer, ¿no? Lo decía Carlos ahorita, cómo creo que lo peor que podemos hacer como padres es ser condescendientes con ellos, ¿no? Y dar por hecho de que por la condición que tengan no van a ser capaces de hacer algo. Al revés, o sea, yo creo que estamos obligados a intentar sacar lo mejor de ellos de una manera, no me gusta decir normal, pero sí de una manera natural y de una manera o sea, yo a veces y me pregunto muchas cosas y muchas veces me pregunto, ¿qué haría yo con mi hijo si mi hijo no tuviera autismo? Y a partir de ahí trato de hacer las mismas actividades y de repente lo engancho en una tirolesa y lo tiro y a ver cómo me va. A lo mejor nos vuelve a subir o a lo mejor nos metemos en un camino que no quisiéramos porque pues, a lo mejor le causamos mucho estrés o lo que sea, ¿no? Pero no cerrarnos por un diagnóstico o por una condición a las oportunidades como papás o como familia de tener una vida. Sí, claro. Oye, Gerardo, y en el tema específicamente del autismo, se me fue un poco la idea porque aquí tuvimos justamente una situación, hicimos una inauguración. Obviamente no, el chico no tiene ¿cómo se llama? Doble diagnóstico, pero en el síndrome de Down hay ciertas similitudes, sobre todo en tema de comportamiento, enfrentar materiales, texturas, espacios, o sea, de repente hay esa presencia, aunque no haya como tal un doble diagnóstico. Y tuvimos aquí una experiencia con uno de los chicos que nos compartió su talento en la danza, porque tenemos aquí un espacio, un espacio que es puro cristal en el piso. Entonces, él obviamente hizo su interpretación, pero sin tocar el cristal. Y desde ayer en los ensayos se presentó eso, ¿no? Y él obviamente quiso dar, o sea, dio lo mejor de sí, hizo su interpretación, pero él siempre en ese espacio, ¿no? Entonces, eso que dices con las expectativas y eso y esa parte, a las cosas que luego te vas enfrentando, que dices, wow, o sea, tú lo haces de manera tan normal, no tienes esos temores y de repente tienes que afrontarlo como papá en situaciones públicas que no sabes
cómo manejar, y es algo que es muy representativo del autismo y que justamente ahorita con el tema de la pandemia y la reclusión, que había que permitirles los espacios abiertos para no tener situaciones contraproducentes. ¿Cómo han sido esas experiencias de ir encontrando esas situaciones de repente complicadas que trae consigo este tipo de diagnósticos, Gerardo? Pues mira, como bien decías, muchas veces al principio lo decías como primos hermanos, ¿no? Yo creo que son muy parientes. Cualquier condición del neurodesarrollo, pues al final del día tiene el neurodesarrollo como base, ¿no? Y sí, obviamente con pues con estos retos que ha significado y que significa el día a día, porque obviamente el tema del confinamiento nos vino. Cualquier niño con autismo lo que requiere es de cierta estructura. Cualquier niño necesita estructura. Las estructuras dan seguridad a los niños, ¿no? Pero dentro de estas estructuras, muchas veces nosotros nos volvemos muy rígidos y ponemos esas estructuras muy rígidas. Y cuando cambian es cuando se pueden presentar diferentes retos, ¿no? A nosotros nos pasó cuando, digo, Álvaro está incluido en la escuela, se va en el camión y todo, y de repente pues se acabó el camión, se acabó la escuela y el confinamiento. Y te puedo decir que fue sumamente difícil el reacostumbrarnos a una nueva dinámica, a una nueva estructura, y ahora está siendo otra vez difícil regresar a la estructura de que vaya a la escuela y de que vaya el camión, ¿no? Pero yo creo que a pesar de las dificultades, a pesar de las complejidades, y digo, no es que sea fácil, a lo mejor por mi forma de ser, que soy idealista y me fascina, soy muy soñador y todo lo que quieras, pero tratar de encontrar las cosas positivas. Con el tema del confinamiento, lo primero que hicimos nosotros es olvidémonos del colegio y de la escuela. O sea, da igual si se conecta a clases o no. Mejor aprovechemos estos momentos para temas de vida independiente, ¿no? En la medida que podamos, porque obviamente todos traemos ahí en mil dificultades y miedos y terrores y demás, ¿no? Pero al final, yo creo que tanto en contexto de pandemia como en cualquier contexto, ¿no? El tema de la discapacidad, de cualquier condición de vida, tiene muchos prejuicios alrededor, ¿no? A veces se puede creer que se tiene la ventaja del síndrome de Down, de que cuando entra una persona, un niño con síndrome de Down en algún lugar, pues automáticamente se ve y automáticamente le bajamos todos un poquito, ¿no? Con el autismo no sucede así y enfrentamos un juicio social. Y muchas veces el miedo que tenemos los padres para exponernos a esos juicios sociales en el cine, en el teatro, en un restaurante o demás, es lo que nos impide tener una vida también. Y es donde creo que tenemos que ser muy valientes y muy osados para intentar tener una vida pues, lo más típica, ¿no? O sea, insisto, ¿qué harías si tu hijo no tiene síndrome de Down? ¿Qué harías si tu hijo no tiene autismo? ¿No? O sea, ¿qué tipo de actividades? O sea, yo ahorita que traigo que estoy con un nuevo descubrimiento en mi vida, el rapel, que me encanta, y me ha encantado, pues mi sueño dorado es rapelear con Álvaro. ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo ni idea, pero aprenderé a rapelear para bajarlo y ya veré cómo le hacemos. Y a lo mejor le gusta o a lo mejor no, a lo mejor, perdón mi francés, pero a lo mejor me mienta la madre. Pero por lo menos pues habrá que intentarlo. De esa manera sabremos si le gusta o no le gusta, ¿no? Y si le gusta, pues encontraremos qué podemos hacer los dos. Y si no le gusta, pues tendremos que buscar otra. Fíjate que hay algo que me gustaría compartir un poco de mi experiencia y cómo lo viví yo. Nosotros nos enteramos desde el embarazo que había una alta probabilidad de que naciera con síndrome de Down. Nosotros no continuamos con más procesos para realmente saberlo porque sentíamos que al final era una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, lo que era iba a ser y no iba a haber absolutamente nada que lo cambiara, pero sí fue una oportunidad para nosotros de, por lo menos en mi caso, yo lo he hablado con Diana, ella estaba en su embarazo y tenía situaciones personales complicadas que la distrajeron un poco de eso, pero yo siempre he tenido esa personalidad como de querer saber más, de leer y me di de alta en un blog de mamás. Y tú pones la fecha de tu bebé, cuándo van a nacer y ahí van surgiendo distintos temas. Tú te puedes meter como a ciertos clubs de conversación.
y puse síndrome de Down, ¿no? Entonces empezaba a leer, obviamente todas eran mamás, o sea, no había un solo comentario de papá. Desde ahí ya empiezas como a ver una diferencia muy marcada. En ese momento no entendía, o sea, yo compartía mis experiencias cada ida con el obstetra, lo que nos decían, lo que iba apareciendo, los indicadores y tal, y ya iban compartiendo así de, no, no te preocupes, o esto sí, ya cada quien iba dejando comentarios, y ese fue como mi primer acercamiento, un acompañamiento con puras mamás. Nace Luisana, obviamente se confirma el diagnóstico, tenemos la oportunidad de ir a un primer evento de familias locales, y pues todas eran mamás, yo era el único papá. Y luego pasan los meses, voy a un evento ya más grande, iban personas del sector educativo, iban personas del sector terapéutico, iban familias, y prácticamente era el único papá. Y de los maestros también nada más iban puras maestras. A la fecha no he podido entender el fenómeno. He visto ciertas actitudes y con muchas de las mamás con las que tengo contacto y con mi propia esposa, que de repente pasa que sienten que no tenemos la capacidad o el entendimiento o el interés de involucrarnos, de que no vamos a saber dar el seguimiento terapéutico, de que no le vamos a poder decir bien al médico qué es lo que pasa, de que no le vamos a poder explicar bien a la maestra por qué lo hizo así, no asá. O sea, esa parte, ese bloqueo que viene de esa estructura de responsabilidad femenina, es muy fuerte o se presenta muy fuerte en la discapacidad. Y los hombres decimos, pues está bien, o sea, si tú lo quieres hacer, pues yo te doy chance. ¿Cómo crees tú que pudiéramos empezar un poquito a nivelar el terreno? No sé si ese fenómeno se presenta también en el autismo, pero en el síndrome de Down es muy marcado. No, y pasa desde el tema sociedad civil, ¿no? Cuando empecé yo con el tema de Iluminemos de Azul, que iba a cuanta plática, congreso y demás de fundaciones, pues éramos a lo mejor 99% mujeres y el 1% era yo, ¿no? En desayunos y en pláticas y así. Y pasa, y creo que desafortunadamente pasa lo mismo, y digo desafortunado porque yo estoy convencido que el empoderamiento nace de la aceptación y de la información, ¿no? Y sin información, pues tampoco sabes a dónde vas. Y también, y ahí valga un reconocimiento para todas las mamás, porque son las que viven el día a día, que creo que es mucho más difícil, porque a veces también el involucramiento del papá también puede estar sujeto a tiempo, ¿no? A disponibilidad de tiempo, aunque conozco mamás que trabajan, cuidadoras, etcétera, ¿no? Pero sí creo, y es algo que también me ha pasado a mí, que llegas a congresos de autismo y el 85-90% son mujeres, ¿no? E incluso una de las cosas, creo, más disruptivas, entre comillas, de Iluminemos de Azul, pues era que un papá la fundara y dirigiera, ¿no? Más allá de cualquier cosa, era que, ¿cómo, no? Y mucho del trabajo que hemos hecho justo, y lo digo muy coloquial, pero es sacar a papás del closet, ¿no? Hacerlos partícipes. O sea, también tenemos que tener conversaciones y también debemos de participar. No podemos como padres dejarle la responsabilidad nada más a la mamá. De los hijos, tengan lo que tengan o no tengan lo que tengan, ¿no? Es independientemente para mí del diagnóstico. El diagnóstico claramente, no digo complica, exacerba muchos de los retos de la paternidad. Yo siempre he dicho que la paternidad de un chavo con discapacidad, autismo, síndrome de Down o cualquier condición de vida, la paternidad llevada al extremo, ¿no? Exacerban muchos de los retos que tiene la paternidad. Pero al final del día creo que nos tenemos que involucrar como familias y no podemos dejarle solamente la responsabilidad a las mamás de decir, hazte cargo y ahí te ves, ¿no? Y creo que se ve poco, desafortunadamente, pero creo que cada vez lo vemos más y esa es la parte positiva, ¿no? Y esa es la parte que yo celebro mucho, en donde veo cada vez a mucho más papás dispuestos desde sus empresas, desde sus trabajos o desde lo que hagan, pero mucho más involucrados con el tema de promover la inclusión de nuestros hijos.
Y tú, Carlos, bueno, obviamente eres maestro y das acompañamiento terapéutico a varios chicos con síndrome de Down. También casi estoy seguro que tienes la misma perspectiva. ¿Cómo ha sido contigo el acompañar a las familias y ver que muchos de tus alumnos van con su mamá solamente? ¿Hay comentarios? O sea, ¿qué recomendaciones das tú o cuáles son los comentarios que has recibido de las familias con esta experiencia? Bueno, primero que nada, aquí hay algo muy importante que comentaba Gerardo ahorita, es que sí, desafortunadamente el papá o papá hombre es quienes faltan para formar parte de una sociedad inclusiva en el acompañamiento de nuestros pequeños y pequeñas con síndrome de Down. Ahora que no solamente viene siendo con el síndrome de Down, en este caso también se acompaña con el autismo y con otras, porque la familia, los papás son ese núcleo y que contestando a tu pregunta es, pues a mí me llega la mamá: oye, Carlos, ¿cómo le puedo hacer? Porque mi esposo como que no se quiere conectar para darle las herramientas al pequeño o a la pequeña. Entonces, pues es irlo invitando pues, a que forme parte, o sea, a llamarlo, a incluirlo, perdón la palabra, jalarlo a incluirlo para que este acompañamiento sea un acompañamiento completamente familiar, ¿sí? No se puede dejar sola a la mamá. Tiene que haber un conecte importante con el papá. Y en este contexto yo te felicito a ti porque hay una conexión que tú hiciste antes de que Luciana viniera al mundo, viniera a la vida. Entonces creo que de papás como ustedes, que se entregan de una manera muy padre y muy bonita, son esos seres humanos que empiezan a hacer la diferencia a la conectividad, pues para lograr una plena inclusión familiar hacia las personas con discapacidad. Fíjate que yo, obviamente el evento es parte de eso, pero siempre estoy pensando en maneras de cómo suplir el miedo. El miedo ante la noticia del diagnóstico, el miedo ante los retos que se van enfrentando en el camino, en el desarrollo con nuestros hijos. Porque para mí el miedo obviamente estuvo en el momento de nacer, de qué era lo que iba a pasar, y está en la escuela, en cada parte, y no tanto por el diagnóstico de Luisano, o sea, por el simple hecho de ser papá, te enfrentas a miedos constantemente. Y yo siempre he buscado suplirlo por la curiosidad, o sea, por decir, a ver, ¿por qué pasa esto? Y meterme, o sea, pero en eso me ha ayudado mucho mi personalidad, de decir, a ver, de autoanalizarme y preguntarme por qué me da miedo. Hoy por hoy las redes son una fuente de terror y un canal de desfogue para plantear todos nuestros miedos, que de hecho lo vamos a ver más adelante, Eliana tiene el tema. Pero vas viendo cómo todas las personas vivimos un miedo constante y nuestra manera de responder al miedo siempre es el rechazo, en vez de transformarlo en curiosidad y ver, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Creo que para mí es el mensaje más directo que les puedo dar a los papás hombres que reciben una noticia de diagnóstico en el nacimiento o previo, que se den la oportunidad de empezar a profundizar, de meterse en los canales de información. Uno es el Simposium, pero bueno, Internet nos regala fuentes de información por todos lados, y que sobre todo vayan haciendo este camino de empezar a discernir también la información que reciben, porque no todo lo que está ahí
es provechoso, ¿no? O sea, hay cosas, hace como 2 días me estaban hablando de este tema de descodificación biológica o no sé cómo le llaman esta corriente, porque me decían que el síndrome de Down tenía una relación intrínseca con la descodificación biológica. Y Diana me compartió un artículo. Cuando empecé a leer el artículo de lo que significaba el síndrome de Down en la biodecodificación, me dio casi un patatús. Decía que el síndrome de Down venía de una historia familiar de, ¿cómo se dice? De relaciones sexuales entre hermanos, de un mal manejo de la sexualidad a través de la historia del árbol genealógico, o sea, una serie de análisis y de estupideces, perdón por la palabra, que relacionaban al síndrome de Down. Y no era un artículo viejo, era un artículo reciente. No sé si sea en sí la base de la biodecodificación, si alguien de los que nos está acompañando de manera virtual pudiera a lo mejor regalarnos otra explicación, porque la verdad es que ese primer impacto, y seguramente me voy a dar el tiempo de meterme a entender un poco más por qué hacían esa relación, pero el crecer pensando o el seguir generando esa cultura donde la discapacidad es un castigo, es algo que nos tenía que tocar para depurar con este cariño que nos traen nuestros hijos, a depurar todo lo malo que había en nuestro árbol genealógico. Se me hace de verdad una aberración y me da miedo cuántos papás y cuántas mamás se quedan con esa información de haber consultado esos artículos y se la creen y van acompañando a sus hijos con esa información así como si eso fuera la ley. De verdad me aterra y ojalá que con este pequeño espacio podamos ir jalando a más papás a decir, oye, no te quedes con una información, si algo no te checa, busca otra fuente, o sea, nunca te quedes con una sola cosa, siempre busca más, ejercita esa hambre de conocimiento, de construirte. Digo, Eliana ya también lo estaba mencionando en su charla y no quiero tampoco ser repetitivo, pero para mí ese ha sido el secreto de enfrentar todos mis miedos, o sea, autoanalizarme y decir, ¿por qué me da miedo esto? Y conocer esa área. Lo veo también en el tema de la comunidad LGBTQ y que si el lenguaje inclusivo, o sea, la gente se avienta a despotricar con odio en comentarios sin decir, a ver, ¿de dónde viene el lenguaje inclusivo? ¿Por qué lo están aplicando? ¿Cuál es la esencia? La transexualidad, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay ahí? O sea, yo creo que en todos estos temas que generan polémica y que nos dan miedo y que preferimos atacarlos sin profundizar, yo creo que debemos de darnos un poco más la oportunidad de ir más al fondo y ser y convertirnos en apoyo, porque cuando entiendes de dónde vienen las cosas, en lo personal a mí me jala una emoción como de apoyar, de crear lazos. Cuando conocí, que compartí contigo, Gerardo, y que nos regalaste un poco más de perspectiva de lo que es el autismo, pues te invita a involucrarte también en el autismo, a entender esa otra realidad que al final de cuentas, cuando hay una causa, todas las causas son igual de importantes y cuando se entrelazan es cuando realmente puedes ir avanzando, creo yo, y no cuando pues buscas la manera de apagarlas o de frenarlas. O sea, como que automáticamente también le quitas valía a tu causa, ¿no? Cuando desacreditas la causa de otras personas y de otras realidades que no conoces, ¿no? Entonces, eso era una de mis intenciones al invitarte a ti, Gerardo, a compartir también esta otra parte, esta otra cara y esta otra realidad que vivimos los papás hombres. No sé tú cómo trabajas esa parte del miedo con los papás en la comunidad del autismo. 100%, y acabas de decir una cosa para mí muy clave, ¿no? Nunca quedarte con una información.
Fíjate que en temas de autismo también se creía hace mucho tiempo y de las primeras teorías era que el autismo era causado por un concepto de madre refrigerador, que le decían, ¿no? Por un tema de, como de sensación de abandono, ¿no? Imagínate la culpabilidad de a quien le dicen eso. O sea, en todos estos temas de decodificación que también he leído, también el autismo tiene que ver mucho con eso, con el tema de abandono y con el tema de este concepto de madre refrigerador, que dices, o sea, ¿cómo puede haber alguien que le diga a alguien, ¿no? Que lo que tiene su hijo es causado por él. Y por otro lado, también, pues creo que los padres tenemos que tener la inteligencia emocional y la madurez para entender de que no es nuestra culpa. O sea, y por eso digo mucho, no eres lo que te pasa y las cosas que te pasan no te definen lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Porque fíjate que yo uno de los grandes aprendizajes, y a lo mejor por mi formación pasada, ahí poco convencional, yo aprendí que en mi miedo y en mi dolor mando yo. O sea, y que para mí lo más importante es asumir esas cosas. Luego entendí y luego aprendí que eso se llamaba resiliencia, pero cómo poder hacer del miedo, de mi inseguridad, de mi tristeza, de todas mis emociones un motor para salir adelante, ¿no? Y no quedarme nunca con una sola información de nada, ¿no? Muchas veces lo vemos con temas de especialistas en intervenciones terapéuticas. ¿Cuál es el mejor terapeuta para tu hijo? Con el que haga clic la familia, el que te dé sentido lo que te dice, el que te haga sentido lo que te dice, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar mucho y diste en una clave para mí que es algo que nosotros hemos tomado mucho de la comunidad de síndrome de Down, de ese acompañamiento, ¿no? Yo lo viví con unos amigos cercanos que nació su hijo con síndrome de Down y al día siguiente había un grupo de 3 mamás, platicando con mis amigos, ¿no? Hijo, ojalá tuviéramos esas redes de apoyo en la comunidad de autismo, porque lo primero que necesitamos los padres es ese acompañamiento, déjate ese acompañamiento, ese que alguien llegue y te diga, todo va a estar bien, y que te dé perspectiva de las cosas y que te pueda guiar un poquito en el mundo de información y que no te vayas con el concepto de madre refrigerador o lo que leyó tu primo que está metido en temas de codificación o de los productos milagrosos que de repente caemos en trampas ahí por ahí. Y es lo que hace falta mucho, creo, ¿no? En ese empoderamiento de los padres, en ese acompañamiento y nosotros como organización es algo que hemos tratado de hacer mucho, trabajar justo en eso, en ese acompañamiento, en ese empoderamiento de las familias, porque tengamos un hijo o no, con alguna condición de vida, si la familia no está bien, y la familia puede estar bien separada, divorciada, pero si la familia no está bien, no puedes esperar que los niños estén bien, tengan o no tengan lo que tengan, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho más en ese acompañamiento, en ese empoderamiento, en esa información y en eliminar esos mitos o estigmas, ¿no? Muchas veces cuando te dan el diagnóstico de autismo, lo primero que empiezas a escuchar en tus entornos, oye, ¿y es un genio? ¿Y es buenísimo para las matemáticas? ¿Cuántos idiomas sabe? No, a ver, no, o sea, algunos, ¿no? O sea, tenemos que desmitificar las condiciones, tenemos que desmitificar el síndrome de Down, tenemos que desmitificar la discapacidad, tenemos que desmitificar por completo el autismo, ¿no? Hablándole a la sociedad por un lado y por otro lado, acompañar a las familias, ¿no? Que vienen llegando. Creo que algo muy padre que también para mí, ojo, se convirtió en mi mejor terapia, ¿no? Personal, es hablar del tema, es también acompañar a otros papás, es poder tomarle la llamada a alguien que no conoces, que te dice, oye, me acaban de diagnosticar a mi hijo con autismo y decirle y platicar con él y guiarlo un poquito en este mundo para ahorrarle, yo digo, ahorrarle el aterrizaje forzoso, ¿no? Y hacerle el aterrizaje lo más simple que pueda hacer. O sea, tenemos creo, o sea, tenemos que, al final del día, y por eso decía, porque justo con este tema de colaboración que tú decías, ¿no? O sea, no porque yo trabaje con el autismo y no porque tú trabajes con síndrome de Down, al final del día vamos de la mano, porque necesitan, o sea, la discapacidad en general, las condiciones de vida en general, necesitan de inclusión.
Y cuando hablamos de inclusión, vamos todos. No va el autismo, no va el síndrome de Down. Nosotros lo hemos visto en todas las actividades que hemos fomentado del Rey León o las funciones incluyentes con Cinépolis y demás, que al final del día benefician a muchas comunidades que tienen muchas cosas entre sí, ¿no? O sea, cuando imagínate esta, ¿no? Que a lo mejor me va a salir por completo de la pregunta y la conversación, pero imagínate esta, funciones incluyentes con Cinépolis adaptadas sensorialmente para personas con autismo o alguna condición de vida. Ver a dos adultos mayores entrar a esa función y disfrutarla, porque el sonido estaba un poquito más bajo, porque la luz no estaba apagada al 100%, porque la sala no estaba tan llena. Dices, o sea, ¿cuándo te vas a imaginar que una iniciativa que buscas beneficiar a las personas con autismo, que además beneficias a las personas con síndrome de Down, con algunas características o comportamientos o retos sensoriales, que encima también un adulto mayor pueda disfrutar del tema? Y es donde entonces tenemos que hablar de inclusión y de accesibilidad, porque la accesibilidad cognitiva, los pictogramas, la lectura fácil, pues al final del día tienen un impacto positivo en la vida de las personas con autismo y de las personas con síndrome de Down, ¿no? Pero bueno, al final, a lo mejor divagué un poquito, pero al final coincido contigo en el tema de la falta de información o la falta de buena información al respecto de las condiciones de nuestros hijos, y que tenemos que empoderarnos y tenemos que afrontar nuestros propios miedos como padres y nuestras propias inseguridades e intentar por lo menos, por eso digo mucho, intentar al menos ser la mejor versión de nosotros mismos para hacer lo que nos toca, que es hacerlo lo mejor que podemos, nada más. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de la experiencia del cine, ¿a cuántas cosas, asumiéndonos como personas regulares, dejamos de hacer porque no están adaptadas a la manera en cómo nos gusta hacerlas o cómo nos gusta experimentarlas? Yo creo que ahorita que se habla mucho de las generaciones de cristal, yo creo que va mucho por eso, donde ya las generaciones están adquiriendo otro tono de voz y dicen, a mí las cosas no me gustan así. Y se está juzgando mucho el expresarse de esa manera y decir, es que no me gustan las cosas así, ¿por qué no pueden ser de otra manera? Y la sociedad los ataca, ¿no? O sea, generación de cristal y tal, ¿no? Y yo creo que también es muy válido escuchar a las nuevas generaciones, entender de dónde vienen y por qué están adquiriendo esa voz tan fuerte, porque al final nosotros estamos criando esas nuevas generaciones, entonces tenemos que entender esas nuevas generaciones y tenemos que saber que también está bien decir, esto no me gusta de esta forma, y que hay que buscar maneras en las que se puedan adaptar los entornos, que se puedan adaptar las experiencias, porque no tienes que tener a fuerza un diagnóstico o un papel que hable de ti, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, porque es que tienes un diagnóstico, para poderlo expresar, ¿no? Y para que el mundo cambie también un poco, se vuelva más flexible y se vuelva inclusivo, que casi no me gusta usar esa palabra porque al final ya está un tanto desgastada, un tanto desvirtuada. Yo creo que ya es momento de empezar a buscar otros conceptos para no desgastarla, pero al final sigue siendo eso, ¿no? O sea, que los entornos sean para todos, no importa si tienes un diagnóstico o no lo tienes, si tienes tal edad o no la tienes, si eres generación de cristal o no lo eres, si eres hombre o mujer. O sea, hay que entenderlo en toda su universalidad, ¿no? La inclusión, porque normalmente la escuchas y tiene que venir casi que junto con pegada la discapacidad, ¿no? Y la realidad es que hablamos de muchas otras situaciones, de muchas otras realidades de vida, y acercar esas realidades, conocerlas y reconocerlas es lo que realmente nos va a llevar una verdadera inclusión, una inclusión real. Y pues bueno, retomando un poco el tema de los papás, que ahorita, ¿quiénes aquí presenciales nos acompañan que son papás? Pues sí, son varios. Papás hombres, sí, papás hombres. Sí, son varios. Ya empieza a haber más. Ahorita somos poquitos, pero ya hasta eso, en los eventos que hemos hecho, sí han empezado a venir muchos papás,
que no fue mi experiencia inicial y me gusta que eso esté cambiando. Carlos, tú en tu caso con tu papá, decías que él no te dijo que tenía síndrome de Down hasta que estaba a punto de morir, o sea, tuvo una enfermedad degenerativa. Sí, él padeció del corazón, padeció de los riñones, pero desafortunadamente el cáncer se lo llevó. Entonces, al enfermar de cáncer y al estar postrado en cama, sin poderse mover, como lo comentaba hace un momento, yo en ese entonces yo me dedicaba a dar clases de computación a domicilio. Entonces, una tarde llegué aquí a su casa, en Cuernavaca, y al entrar por la puerta principal para la casa, él me dice, ya te sentí, entra a la habitación, por favor. Entro a la habitación, me pregunta cómo te fue, digo, bien, gracias. Me recordé y le dije, ya te toca la medicina, solo voy a lavarme, a hacer mis cosas y regreso. Y en ese momento me dice, acércate. Me acerco a pie de cama, me llama a pie de cama, y sus palabras textualmente, me dijo, yo jamás pensé hasta dónde tú podrías llegar a hacer las cosas. En ese momento la pregunta que me sale es, ¿por qué? Y él me responde, porque tú tienes síndrome de Down. Entonces sí, yo ya era un adulto de 20 y tantos años. Y ahí, precisamente, ahí fue cuando él, al decírmelo, pues como que me abre las alas para decirme, haz lo que quieras, haz lo que te guste, haz lo que te apasione. Él cumplió de alguna manera su sueño. Él fue tenor. Él cantó con Plácido Domingo y Mariberto Rodríguez en la obra Mi Bella Dama en el Teatro Puerto Rico de Nueva York. Entonces, su pasión era la música, era cantar. Entonces, él, al momento de cumplir ese sueño, pues es posterior como papá, como padre de mi hermano y mío, pues ahora sí que dijo, hagan lo que les guste hacer y lo que les dé, literalmente, ¿no? Entonces, pues ahí empezó un mundo un mundo y una vida muy especial para Carlos Di Saro, ¿sí? Me dijo, ¿tienes síndrome de Down? Y de ahí fue, ahí fue, y que tristemente él, cuando falleció, fue cuando me abrió más amplias las alas y me abrió, se puede decir que unas puertas muy grandes para que yo pudiera volar, para que yo pudiera hacer lo que me gusta hacer. Entonces, pues, de su partida al cielo hasta el momento, he realizado cosas que yo jamás pensé que tenía las actitudes pues de lo que hago, ¿no? De lo que amo hacer, como es dar conferencias, dar talleres, ser un maestro especial, ser escritor de casi 8 libros, 9 casi. Entonces, recibir galardones, hacer un todo, literalmente, un todo, y pues ahora sí que
le doy las gracias a él, le doy las gracias a mi mamá, porque mi mamá nunca me ha soltado, me ha dejado volar, me ha dejado ser, le agradezco infinitamente y en el alma, pero ahora sí que, bueno, viví momentos muy especiales. Recuerdo que hace un momento tú me comentabas una experiencia vivida con papá. Recuerdo que una ocasión, pues él siempre fue de buen comer y quería unos tamales. Entonces le pide a mi hermano, oye, llévame por unos tamales. Entonces, en su desesperación del hambre por los tamales, se baja al coche, lo echa a andar y no se sentía con ganas o bien para manejarlo. Entonces, me ve a mí que bajaba las escaleras y me dice, vente, súbete. Y yo, seguro, tú súbete, vas a sacar el coche. Y yo, perdón, o sea, ¿cómo si no sé ni manejar? O sea, yo te voy diciendo, tú toma el volante, y ya me fue diciendo, y ya sin pensarlo, literalmente, yo ya había sacado el coche, ya lo había estacionado, ya cuando baja mi hermano, oye, yo estaba con las manos en el volante sacando el vehículo, pero sí fue algo muy chistoso, quizá muy divertido, porque en mi vida había sacado un volante, literalmente. Entonces, pasé momentos maravillosos con él y en esta charla, en esta plática, pues le doy las gracias una vez más por formar parte de Camino Mientes. Oye, Carlos, ahorita quiero retomar esa experiencia que nos compartiste, pero quiero rescatar algo muy importante que dijiste. Esa parte liberadora de conocer y reconocer tu identidad para hacer todo el trabajo que hiciste después, para todos los papás que no saben cómo decirle a sus hijos en qué momento va a ser. Nunca va a haber un buen momento. Buscan hacerlo lo más pronto posible para que sus hijos se asuman con su identidad y aprendan a vivir y a convivir con ella. Qué importante, porque de verdad que es un tema muy recurrente en los chats y demás, de a qué edad y cómo y tal. Como sea, cuando sea, lo más pronto posible siempre es mejor. Que vayan creciendo con esa información, que se vayan conociendo, es importantísimo. En tu caso, o sea, casi me parece increíble que se haya tocado, pero bueno, perteneces a otra generación y eso es algo que necesitamos los nuevos papás hacernos muy conscientes de irle comentando a nuestros hijos, irles haciendo reconocer sus diferencias, porque al final eso es lo que les va a ayudar a tener esa fuerza como tú la tuviste. O sea, en tu caso fue muy marcado porque ya en una etapa adulta, tener o sea, decirte, tienes síndrome de Down y, ya me cayeron todos los 20, ahora sí ya sé quién soy y para dónde voy. O sea, esa emoción tan liberadora y que te la hayan, pues no sé, tapado hasta 20 y tantos años, me parece hoy por hoy pues casi que inconcebible, ¿no? No sé cómo se vive ese tipo de información en el autismo. O sea, cómo le empiezas a comentar a tu hijo de tienes esta condición, hay estas características, pero bueno, tú eres tú y tú tienes tus propias características. ¿Cómo se maneja eso? Porque en el síndrome de Down sí es un tema muy abordado todo el tiempo y es un miedo constante de los papás de saber eso. Totalmente, y es un miedo para los papás de, creo, cualquier condición de vida o cualquier condición del neurodesarrollo, me atrevo a decir, porque he platicado con papás que tienen a lo mejor retos pedagógicos, por llamarle de alguna manera, o dislexia o demás, ¿no? Yo creo que todo a su debido tiempo y al mismo tiempo, voy a decir una incongruencia, lo antes posible, ¿no? Primera regla del desarrollo personal: entre más te conozcas a ti mismo,
mejor, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que una persona con alguna condición de vida no le pasa lo mismo? A lo mejor me encantaría preguntarle a Carlos ahorita que platique a qué edad y cómo tomó la noticia, ¿no? Que me imagino que no debe de haber sido fácil. Y una de las cosas que a mí más me han marcado en todo esto es un comentario que hizo la mamá de Temple Grandin. Temple Grandin hay una película de ella que es maravillosa que se llama Mi vida en imágenes, o My Life in Pictures, Mi vida en imágenes, que es la historia de Temple Grandin, que es la primera mujer autista que en realidad sale del closet, y digo sale del closet entre comillas, ¿no? Pero bueno, habla del tema y se convirtió en un ícono para la comunidad, ¿no? Además creo que es responsable de haber transformado la industria de los rastros en Estados Unidos y de haber rediseñado más del 60% de los rastros en Estados Unidos. O sea, de ese calibre, ¿no? Tipo, es una genio y es una cosa espectacular. Tiene autismo total. Platicando con la mamá, con Eustacia, le hicimos esa pregunta en un foro, en una reunión que tuvimos con ella, varios papás, de cómo y cuándo decirle a tu hijo que tiene autismo, ¿no? Y su respuesta a mí me mató, porque nos dijo que cuando Temple llegó con ella ya sabía. La pregunta fue, mamá, ¿por qué soy diferente? O sea, ella ya sabía que era diferente. No le dijo, no le preguntó, oye, mamá, ¿soy diferente o no? No le dijo, ¿por qué? ¿No? O sea, ella ya sabía. Y creo que uno de los errores que cometemos mucho los padres es por sobreprotección, y se entiende obviamente. Yo lo he hecho 20,000 veces. Si el rol de los padres es proteger a nuestros hijos, insisto, con la exacerbación, pues nuestro rol de padres con alguna condición es protegerlos aún más, ¿no? Y a veces no les damos esas alas que decía Carlos, ¿no? Y no los impulsamos. Pero para mí lo importante es explicar el síndrome de Down y el autismo a niños puede ser sumamente complejo. Si lo abordas desde el punto de vista clínico y científico, yo insisto, con el tema no les vamos a entender. O sea, a los niños no hay que hablarles de autismo, no hay que hablarles de síndrome de Down. Hay que hablarles y enseñarlos a aceptar las diferencias como seres humanos para que podamos hablar de convivencia, para que podamos hablar de respeto, para que podamos hablar de otras cosas que no sea de inclusión, como bien decías hace rato, ¿no? Yo soy de la idea que entre más pronto mejor, pero también a su debido tiempo, con la información que necesitan, ¿no? Para darles las herramientas a ellos de afrontarse a un mundo que es sumamente hostil. Lo decía Carlos hace rato cuando inició platicando, ¿no? De todo lo que decían en la escuela. O sea, entre más les demos también herramientas y empoderamiento a ellos de por qué son así, de por qué reaccionan así, por qué se comportan así, en dónde están sus limitaciones, pero también en dónde están sus fortalezas, o más bien qué tipo de apoyo requieren para que las limitaciones no sean limitaciones, ¿no? Yo creo que mucho mejor, porque eso al final del día, yo ahora sí que me regreso por donde empecé, ¿no? Primera regla del desarrollo personal, conócete a ti mismo, y entre más te conozcas, tus límites, tus miedos, tus emociones y demás, pues mejor. Que nos hace pensar que en alguna persona con alguna condición no es lo mismo. Para mí es exactamente igual. Y tener esas conversaciones para no crear un tabú sobre el tema, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en el autismo. ¿Qué tiene el hijo de tal? Oye, ¿qué tiene? ¿Ya viste? Se comporta fatal. Uy, ese niño necesita una nalgada, no le ponen límites, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de abordar eso es abriendo la conversación y pudiendo llegar y decir, hola, Carlos, mucho gusto, Gerardo, te presento a mi hijo, a Álvaro. Y a la primera que yo te vea con sospecha de que, oye, ¿qué? Tiene autismo. Y automáticamente ya todos, ya, ¿no? O sea, tenemos que tener las herramientas nosotros y tenemos que darles las propias herramientas a nuestros hijos. Ya lo que decía Carlos de cómo el mejor legado o lo mejor que le pudo haber dejado su padre fueron esas alas para volar. Híjole, o sea, yo te puedo decir que lo mejor que a mí me podría pasar como padre es que mis hijos no me necesiten. Y con Álvaro podrá ser una utopía, pero pues trabajamos todos los días para por lo menos intentarlo. Exacto. Me estaba quedando con un punto que ahorita mencionaste. Y se me fue. Pero no puede ser.
Es que justamente está eso de enfrentarte a quién eres y decir, "Oh, tengo estos retos y asumirlos y empezar a trabajarlos". O sea, cuando reconoces lo que te cuesta trabajo y lo empiezas a trabajar, llega un momento en que se vuelve más sencillo. O sea, yo me acuerdo en las primeras ediciones, yo siempre sufrí de pánico escénico toda la vida. Cuando eran exposiciones escolares me ponía todo rojo y todos mis compañeros me decían, es que estás rojo hasta acá. Y yo, era por hablar en público. En el primer simposio, que sabía que iba a tener que sentarme, dar unas palabras, la bienvenida y tal, no dormí toda la noche. En el segundo tampoco dormí. En el tercero sabía que iba a ser virtual, que no iba a haber gente, pero habíamos a Eva Dao que nos ayudara en la conducción, pero iba a haber justamente un panel y decía, es que yo no los conozco, o sea, ¿qué les pregunto? ¿Qué les digo? Y yo así, a ver, dame el micrófono, yo me pongo. Y aventarte a tener ese tipo de experiencias, de verdad que son bien liberadoras. Ahorita yo me siento cómodo, no sé ustedes cómo lo están viviendo, yo siento que estoy con ustedes aquí platicando cualquier día en un restaurante de lo que nos pasa y de cómo hemos vivido cada situación, y espero que la gente que está acompañándonos de manera virtual y los que están aquí sentados en sus sillas lo estén viviendo justo así conmigo, de una plática casual de papás de un hijo, de cómo vamos viviendo el proceso y cómo vamos enfrentando esos retos, y darle confianza a nuestras parejas de que también nos interesa, también queremos involucrarnos, también queremos aprender. Va a haber muchas cosas que a lo mejor al inicio no entendamos, y si nuestras parejas las entienden mejor, pues darse el tiempo de explicarnos así de, mira, pues funciona así, funciona así, pero a lo mejor tú encuentras tu propia forma, ¿no? Inténtalo y hazlo a tu propia manera, ¿no? A veces surge mucho el descubrir esos potenciales, pues cuando te avientan al ruedo, ¿no? A veces siempre la mamá pues asume el rol de cambiar el pañal, pero un día pues te toca de la nada y pues, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, y eso, lanzar a los esposos a hacer las cosas con ese miedo de que sí, a lo mejor se van a equivocar, sí, lo van a hacer de la fregada la primera vez, pero luego la segunda vez ya, a ver, pues como que así, y hasta van a encontrar una forma donde la esposa va a decir, nunca había pensado en eso. O sea, al final ese trabajo en equipo va trayendo formas mejores, formas más prácticas, porque aparte no voy a generalizar, cada quien es distinto, pero es muy marcado en una pareja el que es práctico y el que se complica todo el tiempo, ¿no? Por ahí decían que, ¿cómo era? Que existen dos tipos de persona. El que siempre se pone protección solar y el que no se lo pone, y un día se conocen y se casan. Así es. O sea, las parejas se hacen de los extremos, y en algunas cosas son compatibles, les gustan ciertas cosas en común, pero la verdad es que casi todos son extremos. Uno es el que le da miedo todo y el otro es el que es bien atrabancado. Y encontrar ese equilibrio para brindárselo a los hijos, porque eso es lo que realmente les heredamos, la manera en cómo interactuamos como pareja es lo que realmente les da a ellos una estabilidad, una confianza, un ir avanzando. Y la verdad es que darnos esa confianza el uno al otro, tanto el papá a la mamá, como la mamá al papá, y empezar a desdibujar esos roles que durante generaciones habían sido muy marcados, que yo creo que es algo que nos ha regalado la pandemia, porque pues obviamente tuvimos que sortear muchas cuestiones a las que no estábamos acostumbrados dentro de la casa, de pues la esposa trabaja y los hijos no están en el colegio, pues ni modo, o sea, tú ve lavando trastes, yo voy poniendo la ropa sucia, o sea, ya eso creo que vino a traer un romper con roles que hasta cierto punto eran absurdos y que estaban encasillados en esto es de la mujer, esto es del hombre, y ahora, mira, la misma vida nos dijo, pues aquí no hay roles, o sea, aquí todos le entran a todo y el chiste es sobrevivir
y hacerlo de la mejor manera, irnos volviendo prácticos. Ya ahorita todos ya saben, antes se nos olvidaba el cubrebocas, ahora se nos olvida quitárnoslo. Entonces nos vamos adaptando, vamos mutando y todo es arriesgarnos, darnos esa confianza de hacer las cosas. No sé tú cómo lo veas, pero yo creo que siempre asumirnos, reconocernos, aprender a afrontar esos retos nos hace crecer y nos hace ir avanzando, ir evolucionando, ir desarrollándonos, ¿no? ¿Tú qué dices, Gerardo? Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices, ¿no? Yo creo que, y insisto mucho yo con eso, el tema del desarrollo personal, ¿no? De cómo el conocerte más y el cómo saber afrontar pues, tus propias emociones y poderte permitir y aceptarte. Creo que mucho de lo que nos pasa como padres, y hay una plática TED de una cuata que se llama Brené Brown, que quien no la ha visto se la recomiendo muchísimo. Brené, así como René, pero con B antes, Brené Brown, que se llama El poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y cómo aceptar la vulnerabilidad también es posible. Esta mujer nos derrumba como personas, ¿no? O sea, la mujer nació con unos estigmas y unos prejuicios y ¿cómo te diré? Una carga de que tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces tener un hijo con una discapacidad o con alguna condición de vida le quitó esa perfección, ¿no? Y el hombre tiene que ser fuerte, ¿no? El hombre no puede ser vulnerable, ¿no? Y entonces pues ahí es donde chocamos por completo, ¿no? Yo creo que el empoderamiento viene desde la propia persona para poderlo transmitir a nuestros hijos, a todos nuestros entornos, porque al final del día, pues de lo que se trata, y creo que lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? Pero es un tema de calidad de vida y de vida independiente, lo que tenemos que hacer. Y para ello sí, tenemos que trabajar muchísimo, me queda claro, ¿no? Pero pues más vale hoy que mañana empezar a trabajar eso, ¿no? Claro, por supuesto. Me gustaría que alguien de los papás que nos acompañan nos regalara simple y sencillamente, nos compartiera esa emoción al recibir el diagnóstico y cómo hoy lo ha transformado. No sé si alguien nos pudiera compartir algo. Si no, yo voy a poner dedo. Porque me gustaría que se involucraran. O sea, si yo le digo es una mamá, estoy seguro que se para en 2 segundos y te platica de, no, y lo hice así, me pasó esto y bla, bla, bla. Creo que se trata un poquito de abrirnos y enfrentarnos a esa parte, y creo que sería muy enriquecedor que tuviéramos una experiencia de alguien que viene aquí con la convicción de aprender algo nuevo y que también tiene algo que enseñarnos, porque las historias son así, todos tenemos nuestra propia historia y todas las historias tienen algo que enseñar, ¿no? Por ahí ya vi que a alguien le pasaron el micrófono. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Everardo. Everardo, ¿cómo fue para ti arrancar este proceso de la paternidad y la discapacidad? Compártanos un poquito. Pues fue muy difícil para mí y mi esposa cuando nos comentaron que nuestra bebé tenía síndrome, porque no sabíamos nada ni en el embarazo ni cuando nació. Hasta después de los 4 días que la bebé se nos puso un poquito complicada de su respiración, acudimos al médico y una doctora fue muy fría que nos dijo, ¿sabes qué? Tu niña tiene síndrome de Down. Pues fue un golpe muy duro y que hasta la fecha hemos estado trabajando duro para superarlo y salir adelante. ¿Qué edad tiene? 9 meses. 9 meses. Pues bienvenidos al club. Gracias. Somos muchos. Yo creo que el primer paso de empezarte a relajar es cuando te das cuenta que no eres el único que lo estás viviendo. Y hay muchas familias que ya lo vivimos y hay muchas familias que unos tenemos un proceso todavía corto, otros ya están en fase adolescente, otros ya tienen a sus hijos adultos y vamos a estar ahí porque aparte
llega una nueva familia y tú que ya lo viviste, quieres estar ahí y tienes como esa sensación de en qué te puedo ayudar, qué te comparto, mira, puedes hacer esto. O sea, surge por ahí, se despliega como una chispita. De verdad, bienvenidos. Me da gusto que nos hayan regalado su confianza. No sé si sea el primer acercamiento que tienen un evento de este tipo, pero de verdad se los agradezco. Yo espero que la información que están recibiendo les ayude a relajarse. No es nada del otro mundo, se los puedo asegurar. Puede haber detalles de salud que los vas sorteando y vas haciendo cosas. Les va a ir muy bien. Gracias. Les va a ir muy bien, de verdad, bienvenidos, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Algún otro papá que nos quiera compartir? Enio, a él sí lo conozco. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi experiencia fue igual. Nosotros no sabíamos nada de el diagnóstico de Sofía antes de que naciera. Cuando nació, nos fuimos con el acompañé al ginecólogo al cunero y me dice, tengo que hablar contigo. Fíjate que, bueno, yo no soy experto, pero por estos signos y síntomas, creo que tu hija tiene síndrome de Down. Cuando me empieza a decir todos los signos y síntomas, lo primero es la justificación. Tiene los ojos rasgados, dije, mi hermana también. Tiene las orejas así, pues, mi hermana pues también más o menos. Tiene tal otra cosa, no importa. Cuando me dijo lo del síndrome de Down, yo creo que fue una sensación que muchos papás tenemos cuando nos lo dicen. Había un comercial de que a alguien le caía una cascada de agua helada, así se siente. O sea, yo fue lo que sentí una cascada de agua helada que dije, ¿qué onda? O sea, no entiendo. Lo primero que hice, ya por mi forma de ser, le di cualquier pretexto a Liliana, mi esposa, para decirle, ¿sabes qué? Se me olvidó algo en la casa, me fui a averiguar todo lo que pude de síndrome de Down en 2 horas. Y para ahí, de allí en adelante, yo dije, bueno, tengo 2 opciones. Puedo sentarme a llorar mis penas o puedo hacer algo al respecto. Entonces, yo decido hacer algo al respecto. ¿Qué fue lo que fue pasando? Empezamos a aprender acerca del síndrome de Down, empezamos a aprender desde decir, a ver, tiene hipotonía muscular, tiene hiperlaxitud, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, si no hace el suficiente ejercicio, no va a poder hacer las suficientes conexiones neuronales y va a tener un mayor retraso. Ponle a hacer ejercicio inmediatamente. Empezamos al día 41, empezó con terapias. Estuvimos con terapias varios años, fueron cosas de estarlas llevando y hacer cosas nosotros como papás directamente con ella. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar con ella para que no sea una hija de los terapeutas. O sea, nosotros somos los más interesados en que ella crezca, en que ella se desarrolle. Vamos a trabajar con ella y vamos a aprender cómo hacer esas terapias, cómo hacer esas cosas por ella y con ella. También procurando involucrar y no dejar tan de lado a nuestro otro hijo que de repente dijimos, oye, espérate, lo estamos dejando demasiado de lado, tenemos que involucrarnos y darles el tiempo suficiente a cada quien. Para no hacer el cuento tan largo, Sofía ya tiene 14 años, afortunadamente lee, escribe, anda en bicicleta, corre, modela, nada. Está ahorita en selección pues ahora sí que ya de alto rendimiento, va a unos Juegos Nacionales próximamente. ¿Y qué es lo que pasa? Le estamos dando el espacio de desarrollo, estamos ayudándola a desarrollar sus capacidades y efectivamente no es el punto de decir, ay, es que ya no puede ser derivadas ni integrales. No me importan las derivadas y las integrales en este momento. Me importa qué es lo que ella sí puede hacer y qué es en lo que ella se puede desarrollar. Ahora, me preguntaban el otro día cuál ha sido mi mayor reto como papá. Para mí, mi mayor reto como papá hacia con Sofía es tratarla como una más. ¿Sabes qué? Es un niño más. Es Sofía que tiene su personalidad, que tiene su forma de ser, que tiene su forma de pensar. La tengo que respetar y si se porta mal, castigarla. Y si no cumple las reglas, enseñárselas. Y si no hace las cosas adecuadamente, decirle cómo sí deben de ser. Y que va a tener momentos de rebeldía, va a tener momentos de enojo, va a tener momentos de tremenda dulzura. Perfecto, es su forma de ser, aceptarla como es y no buscar pretextos que por tener síndrome de Down tiene que ser especial en esto. Ella es especial por ser Sofía, pero no tiene
que no sea el síndrome de Down una justificación por cosas que no debe de hacer o por cosas que piense yo o alguien más que debe de ser una limitante. O sea, ella va a tener ella tiene su propio potencial y lo que debemos buscar es desarrollarla. Perdón, se me fue tu nombre, pero Everardo, lo que te puedo decir, ¿es tu primer hijo o hija? El cuarto. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tuviste a tu primer hijo, ¿tuviste miedo? Dijiste, viene uno más. Viene el primero, ya vendrán más. Nosotros con nuestro primer hijo tuvimos miedo porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar, pero dices, pues le entramos como porque es parte de lo que sigue en la vida. Con tu hijo va a ser lo mismo. O sea, ¿qué va a ser? No sabemos qué va a ser, pero va a ser tan complicado como tú lo quieras ver. ¿Es difícil? Sí es difícil, igual que con todos los demás. ¿Va a significar retos? Claro que significa retos, igual que con todos los demás. ¿Va a haber preocupaciones? Claro que va a haber preocupaciones, igual que con todos los demás. Quizá con algunas diferencias, pero retos, emociones, diversión, amor, todo eso lo vas a vivir de la misma manera y creo que para poder lograrlo, el mayor reto es que entiendas un poco más de la condición y digas, ay, no es tan complicado, o sea, no es tan difícil y con esto también vas a poder vivir y vamos a poder salir adelante. Sofía tiene ya 14 años, estamos muy orgullosos de ella y lo que decía Gerardo, sí, lo que decía Gerardo me encantó, la verdad. Nuestro mayor legado va a ser que sean independientes, que es parte de lo que nosotros trabajamos todos los días con Sebastián, que es nuestro hijo mayor, y con Sofía, buscar la forma en que eventualmente, sencillamente no nos necesiten, que puedan ser independientes. Si tenemos esa certeza, creo que ya estamos del otro lado. Gracias. ¿Algún otro papá que nos quiera compartir? A ver, acá. Ernie, perdón que interrumpa, pero no te preocupes. Me tengo que salir. Sí, no, y aparte empezamos tarde. De verdad, te agradezco muchísimo tu presencia. Conocer realidades, a mí la verdad es que me encanta porque te construye, o sea, te ayuda a hasta ver desde tu parte qué puedes aportar a estas otras realidades y también absorber de estas otras realidades lo que te pueda a ti servir. Entonces, te agradezco. Tu trayectoria, bueno, habla por sí sola. Para mí eres un ejemplo en todo lo que has hecho a través de Iluminemos de Azul. Carlos, también te agradezco muchísimo. Igual aquí tomamos esto para ya seguir con el programa. Una disculpa, la parte técnica, ahora sí que son situaciones que se presentan. Muchas gracias por la paciencia y por la comprensión. Seguimos en contacto, chicos. Gracias, un abrazo. Gracias, Carlos. Un saludo. Gracias. Saludos a todos de Cuernavaca. allá hay excelente simposio. Bye, gracias. Gracias, Servi. Un abrazo. Hasta luego. Pues así somos los papás. Dennos chance de hablar, dennos chance de expresarnos y también empújenos porque luego a veces nos da miedo. Aviéntenos. Diana así de yo no me voy a parar, ve tú. Bueno, ahí voy yo. ¿No? Sí lo hacemos bien, aprendemos. Gracias. De comer y regresamos a las 3 de la tarde. Yo ya quería volverlos a poner a seguir viendo la tele. No. Hacemos un break, nos vamos a comer y regresamos en una hora. Muchas gracias. Provecho. Hola, es una hora para los asistentes presenciales, solo tenemos una hora para comer y regresamos con nuestro programa. Aún están los de la Puerta Roja, si quieren tomar algo de lo que traemos ahí de la Puerta Roja, pueden hacerlo. Aquí hay algunos restaurantitos por fuera.